Saludar a Martica Rocío. Sí. Sigo a Martica, tiempo sin verla, me da un gusto Martica, grande. ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Qué alegría verte, aunque es así, de lejitos. Sí. Alcita también. Mucho tiempo sin verte, Alcita. Lo mismo, Martica, qué placer verte, qué dicha, Eh, estás igualitica, increíble. Sí, Bueno, es el Señor, sí, Amén. que nos guarda, nos mantiene así como guardaditos y todo. Por aquí también hay alguien que veo que está y creo que debe ser Jensi. sí. Jensi, Sí, señor. Jensi. Hola, Martica. Hola, la Jensi, ¿cómo estás? A ella sí la veo más seguido. Las demás no las conozco, pero como si las conociera. Ah, yo sí había visto a Gina. A Gina la conocí en Ibagué. Gina, ¿cómo estás? Hola Eh, Martica, bien, bienvenida, chévere volverte a ver sí, y verte por aquí. gracias por la invitación que me hizo Vertica. Bueno, ya Vertica dijo un poquito de mí en el sentido de, digamos, que lo que nos importa aquí es de nosotros nosotros sí somos el antes y el después, antes de conocer a Cristo y después de que lo conocemos. Entonces, siempre tenemos que decir cuándo lo conocimos, ¿verdad? Entonces, hace 30 años, cuando yo llegué aquí a la iglesia, cuando llegué y contaba cómo había llegado, ¿no? Yo llegué en una situación difícil, más adelante les contaré un poquito de eso, pero realmente esta invitación se dio porque Vertica y vino aquí a Ibagué y tuvimos la oportunidad de desayunar y yo tuve la oportunidad de contarle eh, unos muy buenos cambios y yo diría un cambio importante que ha habido en mi vida espiritual, eh, porque porque cuando yo conozco del Señor, sí, que eso fue hace 30 años, todos cuando conocemos, nos enamoramos, vivimos ese momento de enamoramiento, ese momento de nuestro primer amor, que realmente uno no entiende cómo ese primer amor se va como diluyendo en la vida, aún por la misma vida espiritual, por querer hacer más cosas, por inclusive el conocimiento que nos atrapa también tanto, ¿no? El conocimiento de la palabra. Eh, entonces tuvimos la oportunidad nosotras de estar desayunando y ella me oyó contarle algo y quiso que yo se los contara aquí y les compartiera ese testimonio. Pero antes de contarles por qué y cuál fue ese testimonio, realmente cuando yo conozco del Señor le creí. Como dice Bertica, yo lo conocí en un momento en que mi matrimonio estaba en un momento muy difícil, lo digo con libertad, por una infidelidad de mi esposo. Yo tenía 10 años de matrimonio, hoy tengo 35 años de matrimonio y en ese momento tenía 10 años de matrimonio y llegaron varias mujeres conmigo y fue algo que me llamó la atención, que yo les diga que llegaron varias mujeres conmigo en una situación muy similar, porque con el tiempo, solo con el tiempo, desafortunadamente nosotros somos tardos en reconocer y en darle la gloria a nuestro Señor, pero especialmente en gozarnos de sus detalles que nosotros no los vemos. Y en ese tiempo muchas mujeres que estaban conmigo, yo no voy a decir que ellas no hicieron lo mismo, pero yo fui, digamos, o la única, que éramos como 3 o 4, la única que pude ver restablecido mi matrimonio en ese tiempo. ¿Qué tenía yo en ese tiempo que hace que después de un tiempo siento que lo pierdo? Yo le creí al Señor. Desde que llegué realmente tenía la fe como un niño, entonces le creí. Lo que decía la palabra para mí era real. Todo lo que yo leía decía, ay, pues si Él lo dice, así va a ser. Si yo tengo que hacer esto, pues así lo hago. Yo realmente me enamoré del Evangelio porque venía de ese contexto religioso donde yo empiezo a leer la palabra y dije, cantidad de mentiras me han dicho, pensaba yo. Entonces me enamoré así.
y le creí al Señor. Gracias a que le creí al Señor, Bertica estuvo conmigo, me pastoreó. Yo le decía ayer en alguna otra reunión que ella me invitó, le decía a la gente que ella era mi pastora, hoy es mi amiga. Sí, hoy es la persona con la que yo me puedo reír y con la que yo le puedo contar también con libertad muchas cosas. Antes sí, pero hoy es distinto. En ese tiempo era mi pastora y era la persona que me estaba presentando un evangelio y presentando a un Cristo, ¿sí? A un Cristo que todo lo puede, a un Cristo que me amaba, a un Cristo que me anhelaba, a un Cristo que estaba ahí dispuesto para mí. Yo me apegué, digamos, a todas esas enseñanzas, las creí y las hice vida en mí. Quiero también decir algo que para mí me parece muy importante, algo que me enseñó Bertica, y es a depender del Señor. Lo decía Bertica en la presentación de Mujeres con Proyección. Nuestra dependencia es Él. Nosotros tenemos a veces la tendencia cuando nos acercamos a una congregación, no lo hacemos consciente, pero se nos vuelve también la dependencia de los demás, ¿no? Oren por mí, hagan por mí, a veces hasta busquen por mí, ¿verdad? Pero si hubo algo que Bertica me enseñó es que era el Señor. O sea, ella me escuchaba, ella me oía en mis tiempos de aflicción, pero era el Señor. En ese tiempo, mis pensamientos, no puedo decir que todos fueran conforme al Señor, pero mis pensamientos iban encausados a lo que es el Evangelio, a las buenas nuevas de salvación, a su amor, a lo que yo soy para Él, ¿sí? Entonces, recalco mucho en eso porque en ese tiempo yo le creí y para mí fue bueno. Pues aquí algunas me conocen, he tenido estaba en algunos sitios de liderazgo en la iglesia, duré muchos años estando en Ositos para Cristo, con mujeres, ahora tengo un grupo de parejas. Y siempre me gustó leer, el estudio, escuchar, pero yo pienso que ahí fue donde yo empecé a perder mi identidad. Y digo mi identidad porque pasan unos buenos años y en algún momento, hace unos 7 años, mi mamá muere. Y cuando mi madre muere, yo no era muy, digamos, apegada a ella, pero sí murió así, fue muy rápido porque se le encontró un cáncer y yo tengo que viajar a Bogotá, toda mi familia es de Bogotá y tuve que viajar en esos días porque íbamos a cuidarla y a hacer turnos y yo en ese tiempo, en la primera ida a la clínica, yo tengo como una especie de desmayo. Yo no sabía qué era lo que tenía, todo me pitaba, me daban vueltas y en ese tiempo, que fueron como 2 meses que ella estuvo enferma, yo tuve que viajar de regreso aquí a Ibagué, me iba a cuidarla y me tenía que devolver porque me daban unos ahogos horribles, yo no sabía qué era lo que tenía, me ahogaba, ¿sí? Yo sentía que era el síndrome de las alturas y yo decía, pero ¿cuál síndrome de las alturas? Pues yo soy de acá y he vivido muchas veces, pero creí que era eso, entonces en ese momento tengo yo unos estados de ansiedad y de depresión bien fuertes. Mi mamá muere a los 2 meses. Yo creería que iba a desaparecer, pero no fue así. Y fueron momentos muy, muy difíciles. Y en ese tiempo hasta vi un psiquiatra. Fue una persona que también tengo que reconocer que me ayudó mucho, porque si bien es cierto, y le doy gracias a Dios que ningún medicamento para mí fue bueno, la reacción era adversa a lo que se esperaba, entonces todo se suspendió lo que él intentó dar, entonces yo iba a las sesiones con él a hablar, entonces, y hablar de lo que fuera, ¿no? A mí me llamó la atención cómo él me siguió atendiendo únicamente eso, hablábamos. Él me preguntaba por Hermes y hablábamos y decíamos una cosa y la otra.
Así duré como unos 5 meses con él pagándole una consulta. Él intentó, pues intentó darme algunas drogas, pero no se dieron. Y él siguió conmigo sin mandarme nada. Yo recuerdo que cuando yo me retiré de la consulta, yo le dije, pero ¿usted por qué no me dio nunca nada? Y me dijo, porque yo la percibo fuerte. Yo no me sentía fuerte, indudable, yo me sentía absolutamente muy frágil, pero yo detecté que la fortaleza de la que él hablaba era algo que él no entendía y no veía, y que era el Señor en nuestras vidas. Pero en ese tiempo, que fue bastante largo, que yo diría que fueron como 3 años muy fuertes, yo me acercaba al Señor y le pedía pues sanidad, y más que sanidad, que me dejara ver, ¿no? Pero yo no entendía qué era lo que me pasaba. Yo sabía que estaba teniendo un estado de ansiedad muy fuerte. Se lo achacamos a la menopausia. Mi esposo me dio todo el tratamiento de la menopausia. Mi esposo es ginecólogo. Y tratamos de hacerle con eso. Hubo algunas mejorías, pero realmente el primer año fue muy difícil y fue muy lento. Y ahí fueron pasando todos estos últimos 7 años. Y el año pasado, que empezó la pandemia, les comparto que hacía ya un tiempo habían unos versículos que venían rondando en mi cabeza y que me inquietaban mucho, y que por eso es que estoy aquí, porque fueron los que realmente, o no fueron ellos, sino toda la palabra se reveló de manera diferente. Y dice, les voy a leer, esto que les voy a decir, le pusimos un nombre con Bertica. Bertica me dijo, pongámosle un nombre. Yo le dije a ella, pongámosle libertad, y yo le agregué gracia. Libertad y gracia. Entonces, ¿por qué libertad y gracia? Porque puedo decir que de unos meses para acá, porque son meses, me he dado cuenta de algo que no me dejaba disfrutar de aquella victoria de la que habla el Evangelio. En Hebreos 3:12 dice, hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. Yo tenía una amiga que venía hablándonos en un grupo de oración de ese versículo, y a mí me llamaba mucho la atención cuando decía malo, ¿no? Espíritu malo de incredulidad. Porque pues nosotros hemos hablado como de manera tan liviana de nuestra incredulidad, pero de pronto nunca hemos entendido que es malo. Y malo no para enjuiciarnos ni para condenarnos, pero algo que no proviene de Dios. Es que algo malo definitivamente no proviene de Dios. O sea que la incredulidad, a mí me rondaba mucho, que yo decía, nosotros los cristianos hablamos, sí, es que nosotros a veces tenemos incredulidad, no le creemos al Señor, pero nos parece como casi tan natural, ¿no? Pero la verdad es malo. ¿Por qué dice que es malo en ese versículo? En el contexto en que fue escrita esa palabra, vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló y pusieron a prueba a Dios, ¿no? A pesar de todos los milagros que ellos habían visto durante 40 años. Cuando yo me empiezo a leer esta palabra, en qué contexto fue escrita y por qué se dijo, pues yo pensaba, pues no hay nada diferente de lo que ellos hayan vivido, el pueblo de Israel, y lo que nosotros también estemos viviendo acá. Pero fíjense en todas las consecuencias que ellos tuvieron que pasar por no creerle al Señor. El tema no era, yo no puedo decir ni siquiera que obediencia o cumplir los mandamientos, la ley, era sencillamente creerle, solo creerle. Era tan elemental como creer. Y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿sí? Como les cuento, hace 30 años o un poco más, yo me comporté como una niña, le creí al Señor y creí todo lo que decía la Biblia. Como les conté, llegué en una situación un poquito no, bastante compleja, y tuve paciencia.
me llama la atención, yo siempre me pregunto en qué momento hoy me considero una mujer que lucho con la impaciencia, pero en ese momento tuve una paciencia y yo no conocía a Dios, no conocía la palabra, yo no me conocía un versículo, yo no conocía, no sabía que era un ayuno, no sabía lo que era interceder, no tenía todo este léxico que normalmente tenemos los creyentes. Yo sencillamente creí. Y sabía, aunque esto que les voy a decir es un versículo, pero en ese momento yo sabía que prevalecería sobre cualquier cosa o argumento que levantara contra mí, prevalecería lo que él decía, porque yo soy su hija y porque yo tengo una herencia. Yo disfruté mucho del Señor, mucho del Señor en ese tiempo, pero yo me di cuenta que dejé en algún momento de creerle, ¿sí? Que en algún momento dejé de creerle a él y de disfrutar de él. ¿En qué momento? ¿Cómo me empiezo yo a dar cuenta con esto? A mí siempre me ha gustado la lectura, me ha gustado buscar cosas, pero yo pienso que con mi forma de ser se encajaba mucho lo que es la ley, el legalismo. Yo diría que el Antiguo Testamento, más que disfrutar de su gracia, de este nuevo pacto que nosotros hemos recibido por la muerte de nuestro Señor, por toda esa obra que se hizo en la cruz. Entonces, el año pasado, que el Señor ya venía hablándome de esta incredulidad, de disfrutar del Evangelio, de una cantidad de cosas maravillosas que se leían, pero que yo no las vivía ni las estaba sintiendo. Entonces se me estaba volviendo como religión, ¿no? Una cantidad de cosas como religión, pero no eran reales en mi vida. El año pasado, cuando empieza la pandemia, mis hijos, bueno, quiero decirles algo antes, ¿no? Pero que a pesar de conocer su palabra, yo empecé a notar un espíritu de temor, lo más importante. Y yo recordaba, porque si nos vamos a poner a recordar los versículos que hablan sobre el temor en la Biblia, son montones, que no tengamos temor. Pero yo empecé a ver que yo tenía temor a muchas cosas, cosa que antes no lo sentía. Yo fui una mujer muy independiente, cogía mi carro, cogía carretera, hacía las cosas, yo no necesitaba quien me ayudara, tengo un esposo que hacía mucho turno, estuve mucho tiempo sola, básicamente estuve bien sola en la crianza con mis hijos, no tenía temor de una noticia mala, nada, no tenía el temor repentino, una cantidad de cosas que de pronto empezaron a aparecer y aparecer. Entonces, yo no lo detectaba como temor y no vi que fuera tan grave, ¿sí? Pero sí había algo que sabía, que mi vida espiritual no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería. Yo me di cuenta que el Señor dice en su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y yo pensaba al contrario, que yo estaba teniendo pensamientos de mal y no de bien. Y que él tenía esos pensamientos de mal y no de bien para mí. Entonces yo empecé a tener no era confusión, no había confusión, yo sabía quién era el Dios que yo tenía, pero sabía que había algo que me apartaba. Y la incredulidad que yo estaba sintiendo era causada por un temor. ¿Puedo decir que es un espíritu de temor? Sí, puede ser un espíritu de temor, pero yo pienso que el espíritu de temor nosotros le damos cabida en nuestra mente, cuando nosotros le damos el permiso, ¿sí? Cuando nosotros le aceptamos el temor y cuando nosotros decimos, cuando viene el temor, ay, sí, me da miedo. Yo pienso, hubo algo que Betica nos dijo muchos años y hoy en día hay cosas que para mí han cobrado
están en alto relieve, ¿sí? Y es declarar lo que no es como si fuera. Yo había perdido ese versículo mucho tiempo. No, como que no iba conmigo, ¿sí? Como que no lo era, me parecía absurdo. De pronto en algún momento me parecía hasta mentira decir lo que no es, como si fuera. Pero fueron muchos los versículos que uno se los sabe de memoria, pero que yo dije, esto no es real, ¿sí? Entonces, retomo, el año pasado en la pandemia mis hijos se enferman inicialmente y creemos que es COVID. Se les hace exámenes a los dos y aún no aparecía nada en los exámenes, en un examen, en un hematocrito, con todo, pues todo aparecía absolutamente normal, entonces no sabíamos qué tenía. Entonces después de eso, cuando ellos empezaron mal, primero se hicimos esos exámenes, después se hizo un examen de COVID, uno de ellos, el segundo hizo y llegó negativo, entonces todos felices porque pues no era COVID, eso fue exactamente el año pasado, entre mayo y junio. Y bueno, nosotros estábamos contentos y llegó Santiago y dijo, ay no, no es COVID, qué bueno, y dije, ay bendito Dios, Dios es bueno, esto, lo uno y lo otro. Pero nuestros hijos empiezan a decaer y a decaer y a decaer y a decaer los dos. Yo tengo un hijo ya, mi hijo mayor que es chef, David, él cumple ahora 32 años, el otro es administrador de empresas, está terminando porque primero hizo una carrera de futbolista y, y ahora trabaja con David y él tiene 26 años, entre ellos dos hay 7 años de diferencia. Entonces ellos empezaron a decaer y volvimos a hacer los exámenes. Y ya en esos exámenes empieza a reflejar esa baja de plaquetas y bajarse y bajarse. Y dijimos, bueno, es un dengue. A mí personalmente ya me han dado 2 o 3 veces el dengue, a mí, ¿sí? Entonces yo dije, un dengue. A mí ya me ha dado el dengue es duro, bueno. La verdad no nos preocupamos tanto. Pero empezaron a decaer fuertemente y decaer y las plaquetas a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llegaron hasta 25 las plaquetas. Entonces, hubo un momento muy preocupante y ya básicamente pues nuestros hijos lo que tenían era un dengue hemorrágico, los dos. En ese momento cuando ellos les dan el dengue hemorrágico, yo me quedé pensando, y si uno de mis hijos se muere, ¿será que yo seguiré creyéndole al Señor? ¿Será que yo lo seguiré amando? Yo me hice esa pregunta. Y ahí es cuando él me contesta y me dice, para mí fue, pues más que revelador, fue la respuesta que él me dijo, piensa en esto, piensa en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, en eso piensa. Ese versículo está en Filipenses y se los voy a leer es Filipenses 4:6, dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, y lo más importante, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Pues yo ahí fue donde empecé a sentir realmente cómo el Espíritu me hablaba. Yo pienso que yo no había disfrutado tanto del Espíritu como estoy aprendiendo a disfrutar ahora. Y yo sentía que él me dijo, no es bueno que pienses lo que estás pensando, no es digno. Y lo primero que se me vino a la mente, y hoy he entendido que todo lo que se me viene a la mente proviene del Espíritu que habita en nosotros. Me dijo, no es digno del Dios que tienes pensar que tus hijos se vayan a morir, que yo no los voy a cuidar.
no es digno ni de alabanza, no es digno de alabanza todos esos pensamientos que tú tienes. No me honran. Entonces en ese instante yo empecé a darme cuenta que yo no estaba honrando al Señor con esos pensamientos que me agobiaban. Puedo decir que muchos versículos también, ¿sí? Se me vinieron a la mente, ¿no? Y el Señor empezó a recordármelos, el Espíritu, que tenía que cambiar mi manera de pensar para cambiar mi manera de vivir, porque mi manera de vivir estaba, no voy a decir tanto como estropeada, pero sí estaba alterada y no estaba siguiendo el curso que tenía que seguir, ¿sí? No era una vida conforme al Salvador que tenemos, ¿sí? Conforme a ese Cristo que tenemos. Pero yo empecé a sentir también libertad porque me empecé a dar cuenta. Y también empecé a dejar de sentir condenación, porque era otra, aparte del temor, había mucha condenación en mí, mucha condenación. Y eran dos cosas que realmente nos apartan del Señor, no porque el Señor le parezca que no, sino porque cuando yo me condeno, cuando yo me estoy condenando, cuando Él no me condena, pues yo realmente a quien le estoy dando lugar es al diablo, porque es muy claro, el Señor dice que Él no vino a condenarnos, que el que nos condena es otro. Y si el que me condena es otro y yo vengo y me condeno, pues yo no estoy dándole lugar a la bendito amor y a su bendita gracia, y lo único que estoy aceptando es el dolor y la tristeza. Entonces, en ese momento, bueno, recordé muchos versículos que el Señor no nos había dado un espíritu de cobardía, de amor, sino de poder y de dominio propio, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso me pareció maravilloso, que no hay condenación. Hagamos lo que hagamos. Romanos 8:1. Después de que mis hijos pues se mejoran y salen adelante, tiempos difíciles, yo me tomé un curso de restauración y fue partido en dos aquí en Ibagué. En el primero, no, como yo les decía ayer, no pasó grandes cosas. Y tenía una persona que lideraba el grupo y que me decía que yo tenía que, en la restauración, alguna persona yo tenía que encontrar con quien restaurar mi relación. Y yo decía, pero bueno, yo no tengo con quién, con un hijo, con mi esposo, no, con un hermano tampoco, no sé qué. Y como era restauración y era restauración, y la segunda parte era nuestra relación con el Padre. Entonces yo empiezo a darme cuenta que mi identidad con el Padre estaba quebrada. No sabía quién era. Después de tanto tiempo la había perdido. Y me encontré restaurando mi relación con el Señor. Todo el mundo estaba restaurando su relación con otros y yo la estaba restaurando con el que había conocido, con el que había amado, pero que de alguna manera yo tenía dolor porque cuando quería que me ayudara, que me sacara de esa ansiedad y de esa depresión, no hubo respuesta. Entonces yo en el fondo sabía que Él era Dios, que Él podía todo, pero que no. Sencillamente había decidido no. ¿Por qué? Por la condenación que había en mí, por el temor, porque yo misma me condené tantas veces. Entonces esa condenación no me permitió ver quién era Él. Yo me empecé a dar cuenta que Él me concedía las peticiones de mi corazón, que lo había hecho muchas veces. Recordaba, como les dije inicialmente, como el pueblo de Israel, se me había olvidado todo lo que Él había hecho, y todo lo que ustedes me han oído y muchas más cosas podría contarles, que soy bendición donde viva, que donde viva y donde vaya, ¿sí? A veces pensamos que no somos bendición donde estemos por la misma condenación que tenemos que tener un estatus, una forma de pensar espiritualmente, o si no damos la talla somos desechados, que me di cuenta que soy favorecida, que soy objeto de su favor, que la vida de nosotros para Él vale más. Y para mí vale más que el afán al dinero, el afán al vestido o cualquier otra cosa, que somos protegidos,
que su amor nos atrapa y disipa todos los temores y todo el rechazo. Yo empecé a disfrutar de un amor que hacía mucho tiempo no había disfrutado. Empecé a sentirme serena, apacible, con dominio propio, a restaurar esa relación, ¿no? De un padre que te ama, que es padre, que te afirma, que te establece, que te restaura, que te restituye, que se deleita en ti y que ve en ti cosas que tú no ves. Entonces yo lloraba mucho porque yo veía, yo decía, hacía yo mucho tiempo yo no pensaba tan bien de mí. ¿Sí? Dejé de pensar bien de mí. Empecé a sentir que aunque no tuviera dinero, puedo ser próspera, en plenitud, en gracia, eh, que Él suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas y en gloria. Bueno, yo les puedo decir miles de versículos y de cosas que, no son, que somos cabeza y que no somos cola, pero todas esas cosas se habían perdido. Se habían perdido porque uno las deja perder. Y no voy a decir por no buscarlo, por buscarlo porque lo buscamos a veces mal, porque no somos como niños, porque no disfrutamos de lo que Él nos da, porque no vivimos como Él nos da, porque no queremos, y no digo hacernos frágiles, porque no queremos aceptar una gracia, porque nos vamos perdiendo pensando en, en otras cosas que no nos permiten disfrutar mucho. Y ahí fue donde me perdí y yo empecé a rescatar muchas cosas. Y lo último que les quiero contar, y aquí yo diría que termino, y que fue cuando Bertica me dijo que les contara, y que es donde Dios viene también hablando, y fue donde yo me di cuenta, a mí me dio COVID hace un mes y medio, mi hermana que vive en Bogotá me vino a acompañar y a mi hijo también le dio, a mi hijo mayor. David es un muchacho robusto. Entonces mi hermana ya hacía días me había dicho, Marta, ojo le da a David porque David es robusto y quién sabe qué le pueda dar. Yo ya venía disfrutando la verdad de su amor y de su palabra y yo decía, mi hermana se volteaba y eso hacía yo mucho tiempo, no lo hacía, yo decía, yo a esas palabras en el nombre de Jesús, yo no las creo, no las recibo. Yo todo ese tipo de cosas que las aprendí hace mucho tiempo, yo dejé de hacerlas. ¿Por qué? Porque realmente yo pienso que yo me dediqué más a la ley que a la gracia y a su bendito amor. Entonces hubo muchas cosas que yo dejé de hacer, pero igual le dio a mi hijo. Y resulta que mi hermana, a mí me preocupaba que le diera a mi hermana es un año menor que yo, pero ella es hipertensa y cuando era pequeña le quitaron un pedazo de pulmón porque se comió estaban dando un huevo en la empleada y se comió un tornillo de la cuna. Entonces, en ese tiempo, pues que la medicina no había avanzado tanto, a ella le sacaron parte de un pulmón. Y ella siempre a veces como que se alcanza, como que tose. Y yo dije, no, si a mi hermana le da. Entonces yo empecé a sentir un temor. Hermes estaba muy ocupado esos días. Tuvo como casi 4 días de turno que no vino, entonces todo era punto de teléfono y él siempre estaba ocupado, ay que estoy en consulta, ay que voy a entrar a sala de partos, ay que voy a hacer esto, que voy a hacerlo uno y yo en una crisis. Y una amiga de nosotros del grupo donde está Jensi, que es terapista, ella me dijo, Martica, yo empecé a toser y cuando empecé a toser me angustié mucho y un día lloré mucho. Y ella me dijo, hazte unas nebulizaciones y me mandó el aparato, hice las nebulizaciones, y, pero duré un día y medio tosiendo, también sentí la respiración corta y me angustié montones. Pero aquí a mí lo que más me preocupaba es cuando yo empiezo a ver a mi hermana ya con fiebre y con todo. Pero bueno,
no pasó más cosas, o sea, cómo se desarrolla un COVID, no les voy a decir igual, en la fiebre, el malestar en el cuerpo y todo, y el encierro y todo, pero fuimos saliendo, gracias a Dios. Pero cuando pasaron los días ya del COVID, yo decía, a mí no me dio duro, porque yo estaba, ¿por qué tosí tanto? O por qué me sentí como me sentí. Y realmente me di cuenta que primero me sentí sola y creería que por ese temor y esa soledad que no es real, fue que yo me sentí más mal que otros. Entonces me di cuenta y el Señor yo estaba caminando, a mí me gusta caminar, mi ejercicio es caminar, y un día caminando y recuerdo por dónde iba, que, que el Señor me dijo, fue el temor que te hizo sentir así. Solo el temor, tú no estabas tan mal. Entonces, una de las cosas también que Bertica quería que compartiera es eso, ¿no? Ahora en tiempos de COVID. Y de hecho he oído de muchos testimonios donde el temor empeora los síntomas y nos lleva, y los síntomas no solamente en la enfermedad, sino en cualquier otra situación. El temor empeora todo. Recordemos que el Señor dice en su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ¿cuál es su perfecto amor? Esa obra que Él hizo en la cruz. Eso que Él hizo, eh, eso que Él se entregó, ¿sí? En la cruz. Todo lo que dio, su vida, su cuerpo fue molido, partido, entregado por nosotros, para que tuviéramos paz, para que fuéramos libres de pecados y para que tuviéramos sanidad. Realmente no nos entregamos a Él en sus brazos. Y realmente no hemos entendido que la fragilidad que tenemos Él la anhela, ¿sí? Porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Y ahí es cuando nos entregamos de verdad a sus brazos y nos despojamos de todo temor y la incredulidad se va. Y me he dado cuenta que hay cosas que en el Espíritu del Señor nos muestran. Hace otros días caminando, yo hace unos días tuve que ir a Bogotá, pero para mí para ir a Bogotá no me es a veces tan fácil, no me agrada. Siento algo, pero no me había dado cuenta. Fíjese, dice que somos tan capaces y que podemos entender todo y hasta hace muy poco entendí y fue el Espíritu que me reveló y me dijo, tú no quieres ir a Bogotá porque tú realmente tuviste un trauma en las venidas y en las idas hace 7 años cuando tu mamá se enfermó, pero eso es pasado. Eso no existe, eso ya no es no es el presente, tu presente es otro, ¿sí? El pasado quedó. Entonces, bueno, yo quería compartirles cómo Dios nos habla, ¿no? Cómo podemos cambiar a pesar de nuestros años. Yo tengo 63 años, ahorita en noviembre cumplo 64 años y siempre he creído que entre más mayor, tengo que aprender más. Nunca he creído y siempre he sido negada a pensar que nosotras las mayores, o si es que podemos decirnos viejitas, estamos con la verdad o tenemos derecho, ¿sí, señor? Me parece terrible cuando la gente aún con sus años se aprovechan, aún haciendo una fila, porque pues sí se tienen derechos, pero aprovechar los años para otra cosa, no. Y he creído que cuando llegamos a ciertos años, a veces podemos tratar de perder el norte, pero el Señor dice que aún en nuestras canas Él no nos dejará. Y yo pienso que esto es lo poco que he empezado a disfrutar. Me falta mucho, aunque tenga estos años, quisiera entre más años aprender más y aprender de los que uno no cree que vaya a aprender. No creer que no solamente que no la sabemos, sino creer que estamos firmes, como dice la palabra, y no creer que podemos aprender y que hay situaciones en nosotras, la mujer, se me olvidó contarles, en la menopausia a veces también deteriora un poco a nosotras las mujeres y nos trae temores y nos trae cosas, pero en todo
voy a decir algo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es la verdad. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Les agradezco mucho el tiempo y espero que todo lo que el Señor me puso a hablar hoy, así como a mí cada palabra me sigue tratando y me sigue y la sigo, no solamente la recibo, sino para mí es un trato, ¿no? Cada vez que todas las que estamos aquí también hemos hablado y hemos dicho cosas, aprendemos más y es a veces más para nosotros que para los que están enfrente. Entonces, les doy las gracias, les mando un beso, un abrazo y continuamos la reunión.